Hola a todos, sean bienvenidos. Mi nombre es Julián Alberto Morales Mena. Soy del tercero A de la carrera de ISC, que sería Ingeniería en Sistemas Computacionales. En el día de hoy les voy a presentar el desarrollo del módulo de tipos de datos abstractos del proyecto, en el cual las indicaciones son desarrollar en el lenguaje C++ el siguiente menú: proyecto de estructura de datos, manejo de datos, extracto, recursividad, árboles, búsqueda. Ok. Utilizando un switch case, programar el despliegue del menú y el primer módulo de los tipos abstractos. El primer módulo del proyecto debe contener, nos da un ejemplo, y debemos de crear 3 tipos de datos abstractos. Internamente, cada uno debe contener mínimo 3 tipos de datos. Un ejemplo sería un nombre, apellido y la edad. Después debemos de crear un vector de uno de los datos abstractos. La extensión del vector debe ser 3 posiciones. Tenemos que llenar el vector y imprimirlo. Ok, les presento mi código. Lo primero que hicimos fue en la estructura, la librería IOStream e incluir el using string std para no estar agregando este código. Aquí declaramos los datos abstractos. Yo hice el ejemplo de la escuela. En este caso tenemos uno de tipo alumno, curso, profesor. Cada uno tiene pues sus diferentes elementos, ¿no? Matrícula, nombre, apellido, edad. En este caso yo declaré un vector de la estructura alumno. Lo declaré aquí. Si bien se puede declarar en la parte de aquí abajo, dentro del main, yo preferí declararlo allá arriba. Bueno, esos serían mis 3 tipos de datos abstractos. Cada uno tiene 3 elementos. Aquí agregué unas funciones. Si bien no era necesario, yo consideré que para que mi código sea más legible, iba a agregar una función que era llenar alumnos y mostrar alumnos. En la parte de abajo, en el menú de opciones, primero imprimimos 2 cosas. Pues la cabecera que dice proyecto de estructura de datos y abajo un menú de opciones donde aparecen todos. ¿Ok? Luego aquí, abajo de eso, metí un do while para que el usuario tenga que ingresar una opción. Si la opción está fuera del rango y es menor a 1 o es mayor a 6, que es decir, que no abarca ninguno de estos elementos del menú, significa que debe de volver a ingresarlo y así infinitamente hasta que ingrese un número entre esos valores. Después declaré el switch case, donde para cada caso le agregamos el que está en el menú, por ejemplo aquí, datos abstractos, recursividad, al 2, etcétera, etcétera. Por el momento solo trabajaríamos con el primero, que es datos abstractos. Aquí agregué mis funciones, donde ya les pasé el parámetro que es el vector. En este caso, aquí están declaradas y el vector se declaró aquí arriba. Aunque, si bien quisiera yo, podría agarrar este código y moverlo en la parte de abajo para declararlo. Y el código importante se encuentra en la parte de abajo, donde están las funciones. La función llenar alumnos es una función que no retorna nada, recibe como parámetro un vector de la clase alumnos que tenga 3 posiciones, lo recorre y pide los datos de cada alumno. Y para imprimir alumnos sería básicamente el mismo proceso, pero en vez de pedir, simplemente es imprimir los datos. Ok, una vez explicado esto, quería explicar básicamente que al definir un TDA correcto en una estructura, pues se tiene una mejor organización del código, es más legible y puede llegar a complicarnos menos. Mi experiencia personal al declarar un TDA es buena, ya que, como menciono, estructura bien el código, me ayuda a no estar repitiendo variables porque lo puedo almacenar en vectores. Y eso sería todo. Vamos a ejecutarlo. Como podemos, nos imprime el menú que nos pedía, donde si yo ingreso un dato fuera de rango, me lo va a repetir las veces que sea necesario hasta que ingresemos el número cualquiera de estos. En este caso debe ser el número 1. Ok, entramos a los dos extractos. Nos dice, yo elegí llenar la estructura alumnos, ¿ok? Porque era elegir una de las 3. Alumno 1, matrícula. Un ejemplo. El nombre, apellido,
y la edad. Alumno 2. Y por último, el alumno 3. Una vez que hemos llenado el vector, como podemos ver, aquí nos imprime la información de los alumnos, cuál sería la matrícula, el nombre, el apellido, la edad de los 3 elementos, como mencionaba aquí. Crear un vector de uno de los datos extractos y de 3 posiciones. Y eso básicamente sería todo. Los tipos de datos abstractos son muy importantes para la materia de estructura de datos. Nos ayudan en muchas cosas. Y sin más que nada, me despido.